Hoy, hace exactamente 2 meses, se desclasificaron 1.500 páginas de información secreta de la inteligencia del Pentágono. Esto se logró gracias a que el diario The Sun, que tiene una versión en los Estados Unidos, lo cual le permitió solicitar bajo el Acta de Libertad de Información que se desclasificaran estos documentos y que fueran publicados tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, donde está pues la versión original de este diario tan famoso. En esos documentos, uno de los aspectos más sobresalientes fue el daño que habrían generado estos objetos ante la cercanía de los testigos, de personas terrestres que por alguna razón o estaban ahí cuando pasaron los objetos o bajaron a tierra y se acercaron a ellos y sufrieron daños físicos. Algo que realmente llama la atención, porque eso no ocurre con un avión de la Marina, ni un helicóptero de la Fuerza Aérea. Es decir, los objetos terrestres no generan este tipo de malestar o de daños a la salud, como ocurre con estos objetos que seguramente utilizan energías muy poderosas. Por tanto, aquí le presentamos esta investigación que me parece a mí fascinante y que nadie más en el mundo se la ha mostrado como se la vamos a presentar aquí. Esta es una investigación de Rubén Villatoro. Poco antes de que se llevara a cabo la histórica primer gran audiencia pública en donde se discutió la situación actual del fenómeno OVNI en el Capitolio de los Estados Unidos, el martes 5 de abril del 2022, la edición norteamericana del diario británico The Sun publicó un archivo oficial desclasificado que permaneció en secreto durante décadas, y el cual hoy es de dominio público gracias a que The Sun tuvo acceso al mismo a través del Acta de Libertad de Información. El extenso archivo oficial está integrado por 1.500 páginas, y en el mismo se analizan los casos en donde se habla del impacto en la salud de testigos que han tenido experiencias cercanas con ovnis. El informe se titula Efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos, lo que permite establecer que el gobierno de los Estados Unidos, en estos documentos oficiales, acepta la existencia de eventos donde se reporta la interacción de seres humanos con naves de origen desconocido. El análisis al informe permite establecer que si el Departamento de Inteligencia del Pentágono reconoce estos casos como reales, es implícito que al mismo tiempo reconoce la existencia de tecnología avanzada de origen desconocido que es capaz de afectar la salud de los testigos. El informe señala que las lesiones reportadas están relacionadas con la radiación electromagnética de los sistemas de propulsión de estos vehículos anómalos. Es decir, que se está hablando de la energía con la que se desplazan las naves no humanas. En el archivo se reconoce que estos sistemas avanzados son de difícil comprensión para los Estados Unidos y pueden llegar a ser una amenaza para la seguridad nacional. Entre los daños a la salud asociados se mencionan pérdida de cabello, dolores de cabeza, pesadillas, quemaduras, fiebre, sangrados de nariz, palpitaciones, embarazos, vitiligo, e incluso se menciona daños a la salud de mascotas, así como diversos males y enfermedades derivadas de los encuentros con ovnis. Ante este reconocimiento tácito de intervención extraterrestre en nuestro mundo con documentos oficiales del propio gobierno de los Estados Unidos, ¿por qué no ocupó este tema un lugar preponderante en la agenda del día 17 de mayo del 2022? Siga con nosotros, que más adelante conoceremos casos y testimonios extraordinarios donde usted conocerá de viva voz de los testigos cómo fue que su salud fue afectada por su cercanía a naves de origen no humano. Aquí le vamos a presentar 3 casos emblemáticos. Este caso de Betty Cash, que ocurrió muy cerca de Houston cuando pasó una nave y les generó todo tipo de daños a ella y a su familia. También el caso de la isla Colares en Brasil, del caso de Operación Plato, y el de esta isla Falcon, que se encuentra en Canadá, donde una persona también se acercó a una nave, creo que hasta la tocó, y entonces se le produjeron estos daños. Sin duda que son evidencias irrefutables. Aquí le presento los detalles. La mañana del 20 de mayo de 1967 se registró el incidente ovni de Falcon Lake en Manitoba, Canadá.
y tuvo lugar cuando un geólogo aficionado llamado Stefan Michalak buscaba cuarzo cerca de un lago de esta localidad. Durante su inspección, Michalak se vio sorprendido por un singular objeto en forma de plato que aterrizó en una zona rocosa muy cerca a su posición. El ovni irradiaba calor, tanto que quemó las puntas de sus guantes cuando intentó tocar el exterior. Al escuchar algo que parecían voces provenientes del interior, intentó mirar hacia adentro a través de lo que parecía una puerta abierta. Fue entonces que observó un panel de luces intermitentes antes de que la puerta se cerrara, la nave girara y rociara su abdomen con un fuego abrasador. El ataque incendió la camisa y lo dejó con quemaduras de primer grado en el estómago en forma de reja. Acudió rápidamente a un hospital en Winnipeg donde trataron sus quemaduras, que luego se convirtieron en heridas. Asimismo, sufrió dolores de cabeza y desmayos durante semanas. Como parte de las investigaciones, se recuperó una pieza retorcida de metal en el lugar del aterrizaje. Las pruebas realizadas por el Ejército de Canadá y de Estados Unidos mostraron que el metal era altamente radioactivo, un elemento físico que aportó enorme credibilidad al caso, que está considerado como uno de los más serios y documentados de la historia, en la que se pudo comprobar daños en la salud y efectos físicos en el lugar de los hechos. Durante el transcurso del año de 1977 se registró uno de los casos más extraños y misteriosos en el que se pudo documentar de manera oficial graves daños a la salud de los testigos. Durante varias noches de aquel lejano año de 1977, la tranquilidad de la isla de Colares en Brasil se vio interrumpida cuando los residentes comenzaron a reportar que extraños objetos emitían rayos que impactaban directamente en sus cuerpos, mismos que al mismo tiempo extraían sangre de las personas, dejando cicatrices y agujeros en la piel. Una de las primeras personas en reportar estos extraños acontecimientos fue la doctora de la comunidad Velaide Cecim Carvalho, quien al paso de los días se vio alarmada por el incremento de casos que exponían los mismos síntomas y efectos en los pacientes que habían experimentado haber sido impactados por los rayos emitidos por los ovnis. Longilíneas, retas, extensas y largas, como se algo tivesse chapado. Existiam sempre dois orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se duas agulhas tivessem penetrado. E as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Lo que acontecía en Colares alarmó seriamente al gobierno brasileño, que ordenó inmediatamente una investigación oficial de tipo militar bajo el nombre clave de Operación Plato. Al frente del operativo estaba el capitán Uranje Holanda, quien confirmó más tarde ante diversos medios de comunicación la existencia de los extraños objetos que eran la fuente de los rayos. Sin embargo, 3 meses después de que el capitán Holanda comenzara a difundir los detalles del caso, misteriosamente falleció en su departamento. Los hechos reportados desde la isla de Colares es un caso extraordinario en el que se logró documentar sin duda y margen de error daños a la salud en múltiples testigos que tuvieron interacción con naves de origen desconocido. Otro caso no menos inquietante en el que se lograron documentar abiertos y claros daños a la salud ocurrió la noche del 29 de diciembre de 1980, cuando Betty Cash, su amiga Vicky Landrum y el infante Colby Landrum, al circular por una carretera solitaria en las inmediaciones de Houston, Texas, sostuvieron un encuentro con un extraño objeto, el cual tenía 4 puntas y emitía una especie de rayos en la zona inferior. En un principio lo divisaron a la distancia. Sin embargo, al avanzar más sobre el camino, llegaron a un punto donde el objeto se posó tan solo a unos metros por arriba del automóvil. Desconcertados por lo que observaban, decidieron bajar del auto para observar más de cerca a aquel extraño dispositivo. Así fue como los 3 testigos narraron desconcertados los detalles de lo que ocurrió aquella noche. Habíamos estado conduciendo en esa carretera rural, que es una zona muy solitaria. Y de repente, vimos ese objeto.
Así que no supe si detenerme por seguridad o continuar. No sabía qué quería. Así que seguí conduciendo. Pensamos que tal vez se trataba de un globo de aire o algo así. Ya sabes cómo son los globos. Pero entre más nos acercábamos, podría decirte que éramos nosotros o era él. Porque seguía bajando y esto se volvía más difícil. El objeto bajó casi a la altura de los árboles, muy cerca de nosotros. Entonces le grité a Betty que se detuviera. Creo que si ella no se hubiera detenido, pasaríamos por abajo y nos hubiéramos quemado. Agarré a Colby y lo llevé para el auto. Supongo que, y lo digo en serio, que el niño estaba gritando como si estuviera huyendo de algo, y me jaló para que nos fuéramos al auto. Nos volvimos a subir y Betty se quedó en la parte de enfrente del auto. Se sentía tan caliente que parecía el infierno. Y si el infierno es más caliente, Dios quiera que no sea así, quiero vivir una buena vida. Porque era insoportable. El extraño objeto, después de unos momentos, continuó su marcha y sorprendentemente aparecieron una serie de helicópteros que, de acuerdo a los 3 testigos, pertenecían al ejército de los Estados Unidos. En las horas siguientes, los 3 testigos sufrieron hinchazones, ampollas, dolores de cabeza y estómago. Betty Cash demandó al gobierno de los Estados Unidos por los daños a su salud física y mental, así como la de su amiga y nieto, lo que derivó en un litigio que, de acuerdo a diversas fuentes, finalmente se cerró con un acuerdo de confidencialidad para que ya no hablaran ante los medios de comunicación que en su momento dieron gran difusión al caso, el cual es uno de los más sólidos de la historia que nos advierte del peligro de estar en las cercanías de una nave no humana. Siga con nosotros que presentaremos casos documentados y registrados en México, en donde quedó de manifiesto que los testigos experimentaron daños a su salud. Y aquí le presento estos casos que también hemos investigado, como el caso de don Fernando Sánchez, un hombre que vivía en Chihuahua, apartado, y aparentemente lo curaron de una enfermedad y murió por la exposición. Extraordinario. También el caso de don Raúl Domínguez, que desarrolló una serie de enfermedades ante la proximidad de este objeto, su perro murió. Y ese mismo objeto que fue captado años después en Alvin, Texas, también causó la muerte de la mascota de Mauricio Ruiz y posiblemente algunos daños a él mismo. Aquí le presentamos toda la información. El equipo de Tercer Milenio tuvo la oportunidad de investigar un caso intrigante que sin la menor duda puso de relieve los riesgos de encontrarse en las proximidades de naves de origen no humano. Los hechos ocurrieron en la zona del desierto de Ciudad Camargo, en el estado de Chihuahua, cuando se informó sobre el deceso del señor Fernando Sánchez en el transcurso del año 2003 por causa de un tumor maligno que se le habría formado de manera espontánea y muy rápidamente ante la sorpresa de sus médicos que no se explicaban el surgimiento de dicho mal. La ciencia médica tampoco se explicaba cómo fue que el señor Sánchez, al mismo tiempo, poco antes de fallecer, se habría curado también de manera espontánea del mal cardíaco que venía padeciendo desde mucho tiempo atrás. De acuerdo a familiares y amigos, durante sus últimos años de vida, el señor Fernando Sánchez, quien vivía de manera solitaria en el rancho Jesús María y José, en el corazón del desierto, aseguraba que por las noches, extrañas entidades a las que llamaba sus amigos, lo visitan con regularidad. Se llenó mi casa de luz blanca, pero no, como quiero decir, una luz que no afectaba a la vista, que no. Entonces todavía lo seguí viendo bastante, muy cerca, a unos 12 metros, ellos arriba de la venta y yo adentro de mi cuarto. Pues resulta de que dije, bueno, ¿y ahora qué? Le cerré, pero los vi como que sería una hora. ¿Solo estaba usted ahí en su cuarto solo? La investigación y análisis del caso permitió establecer que el señor Sánchez en realidad estaba siendo abducido por seres de otros mundos y que estos mismos seres lo sanaron del mal cardíaco que padecía.
Sin embargo, la constante exposición a la radioactividad de la que era objeto al encontrarse en las cercanías o en el interior de la nave fueron las que provocaron el surgimiento del tumor canceroso que terminó con su vida. En la entrevista narró cómo fue que aparecían extrañas marcas en su piel. Entonces en las manos aquí, manchitas rojas. ¿Cuántas? En esta tenía 5 y acá tenía 3. ¿Y qué sentía ahí en esas manos? ¿No sentía dolor o...? No, normal. ¿No? Asimismo, otro caso extraordinario ocurrido en México corresponde al del señor Raúl Domínguez, originario de la ciudad de Ocotlán, en Jalisco. La mañana del 24 de abril de 1993, al pasear acompañado de su perro en el Cerro del Chiquihuitillo, logró algunas de las mejores fotografías de un objeto volador no identificado que se hayan registrado en nuestro país. El señor Domínguez había decidido acudir al lugar atraído por los reportes de diversos pobladores de la zona, quienes hablaban de la presencia de este objeto en la localidad y que incluso fue visto emerger de la laguna de Chapala, razón por la que cargó con su cámara ese día. Levanté la cámara, enfoqué y tuve que esperar a que cupiera dentro del lente porque no, de tan grande no alcanzaba a caber. Y en cuanto cupo le empecé a disparar y terminé todo el rollo. Una vez que se terminó el rollo, se paró en el aire, suspendió y encendió las luces. La impresión es algo... El nerviosismo, los nervios, yo nunca pensé que las fotos fueran a salir tan claras. El impacto de haber tenido a tan solo unos metros de distancia a una nave de origen no humano causó una tremenda impresión en su persona que derivó en daños a su salud. Raúl Domínguez desarrolló vitiligo, que es la pérdida de color en la piel, teniendo entre sus principales causas un evento desencadenante, como el producido por una fuerte impresión. Y me agarró una diarrea varios días y después devolví mucha bilis, fue la impresión y a raíz de eso me salió vitiligo. Asimismo, la mascota que le acompañaba aquella mañana de 1993, un perro de la raza pastor alemán, después del paso de la nave, se desmayó y al poco tiempo falleció. Curiosamente, una nave de características muy similares fue registrada el 11 de abril del año 2008 por el señor Mauricio Ruiz en la localidad de Alvin, Texas, en los Estados Unidos. El análisis científico del caso reveló que el objeto emitía fuertes pulsaciones electromagnéticas que derivaron, al igual que en el caso del señor Raúl Domínguez, en el posterior fallecimiento de su mascota Shubi, la cual estuvo presente durante el encuentro cercano con el objeto. Observe cómo, curiosamente, en el caso de Raúl Domínguez y el del señor Mauricio Ruiz, exponen, como señalamos, una nave de características muy similares, teniendo ambos la coincidencia de la muerte de sus respectivas mascotas al poco tiempo de haber sido expuestas a la energía de los objetos. Sin duda que después de haber realizado un recorrido por algunos de los mejores casos documentados, en donde quedó de relieve que los testigos tuvieron repercusiones en su salud, entendemos el valor y la importancia del documento desclasificado en posesión del diario The Sun, que nos revela que aún nos queda mucho por conocer de los visitantes y que nos invita a ser precavidos en las ocasiones en las que estemos ante ellos frente a frente. Muchas gracias a Gaia.com por su patrocinio. Realmente nos está ayudando a generar la expansión de la conciencia. Y al regresar de la pausa, la venta de armas al por mayor en los Estados Unidos. Cómo ahora hasta los niños están matando a niños gracias a que pueden adquirir con toda libertad las armas. Hay más armas que personas en los Estados Unidos. Una realidad muy triste y que está generando un gran número de víctimas. Al regresar aquí en Tercer Milenio.